Este video contiene muchos spoilers y es de carácter especulativo. Bienvenidos a esta nueva sección de Encuentra a tu héroe. Hoy tenemos una frase de Aldebarán del volumen 30 que se puede sacar de contexto. Empecemos. La autoridad de Aldebarán es similar a la de Subaru, pero de ser el caso, cómo interactúan el uno con el otro, Subaru ve que Aldebarán reinicia el mundo. ¿Aldebarán siente lo mismo cuando Subaru lo hace? La posible respuesta se encontraba en unas líneas del arco 7 del volumen 30, hasta que salió el final del arco 9, eliminando así esta suposición. Después de la derrota de Olbart en contra de Subaru Chota durante los sucesos del arco 7, este decide devolverle su forma original a Subaru interfiriendo nuevamente en su Odd. Esta manipulación frustrada en el interior de Subaru activó la conexión descaminada que tenía con la bruja de la envidia o Satella, invocándola accidentalmente en el mundo físico como resultado de intentar manipular el Odd de Subaru. La bruja se manifestó encerrando a Subaru en el núcleo de sus sombras. Ella intentaba aniquilar a todos los presentes. Después de una serie de eventos, el pueblo fue evacuado, dando paso libre a la eliminación de la sombra. Sin ser suficiente las fuerzas en contra de la sombra, apareció un personaje que se sacrificó para darle fin a la larga batalla, obteniendo el desvanecimiento abrupto de la sombra y de Subaru por estar en el núcleo. Los sobrevivientes lamentaron las pérdidas, hasta que Aldebarán, que había participado en la extensa batalla, habló, y aquí es donde empieza la posible respuesta de la incógnita principal del presente video, que fue eliminada por el final del arco 9. Mientras todos estaban tristes por los sucesos ocurridos, Aldebarán rompe el ambiente diciendo que deben hablar sobre Subaru, haciendo alusión de que él todavía estaba con vida y que era un tema importante a tratar. Cada uno del grupo de Abel compartió sus puntos de vista sobre si Subaru estaba con vida. Entonces Abel decidió buscar ese algo que podría unificar a los puntos de vista mencionados, y empezó a cuestionar a Aldebarán del cómo está seguro de la supervivencia de Subaru a pesar de esa escena miserable que dejó la batalla, obteniendo una respuesta afirmativa con convicción por parte de Aldebarán, que fue interrumpida por el mismo Abel, que agregaba más explicaciones de lo imposible que era esa respuesta. Mientras todos se inclinaban a la argumentación de Abel, Aldebarán continuó: el hermano está vivo. En este punto Abel estaba de mal humor por la misma respuesta obtenida, que aparentaba no tener base alguna. Finalmente Aldebarán respondió una vez más a su pregunta, simple y llanamente: es porque Natsuki Subaru es ese tipo de persona, o más bien, el mundo no ha sido destruido. Ese es mi razonamiento. Abel, estando de mal genio sin entender la respuesta, de un momento a otro los papeles se intercambiaron, y Aldebarán le pregunta sobre si él cree que Subaru esté muerto. Los presentes quedaron muy sorprendidos al recibir una respuesta que no esperaban. Abel, tras una breve reflexión, empezaba a creer que Subaru había sobrevivido, porque creía que él todavía tenía un papel por cumplir. Con el dilema resuelto, Abel ideó un método para encontrar a Subaru, porque había desaparecido junto con la sombra en la ciudad Chaos Flame. Finalmente, con el contexto de la posible respuesta para la pregunta del video, supuestamente la base por la cual Aldebarán creía que Subaru seguía con vida era que el mundo no había sido destruido, haciendo alusión de que era capaz de reiniciar cuando Subaru ejercía su autoridad del RBD, viéndose obligado al reseteo manteniendo sus recuerdos, pero este punto, que aparentaba dar indicios de esa naturaleza, fue totalmente eliminado con el final del arco 9, porque Aldebarán fue derrotado por la autoridad de Subaru, demostrando así la ventaja que tiene Subaru sobre Aldebarán. También debo decir que en el hipotético caso de que Aldebarán constate que el mundo fue destruido, eso sería una información que no podría enviar al nuevo Aldebarán de un nuevo bucle de Subaru. De cualquier forma, veo innecesario plantear esta duda porque tenemos información fresca del reciente arco 9. En pocas palabras, la duda planteada es obsoleta. Entonces, la autoridad de Aldebarán es similar a la de Subaru, pero de ser el caso, cómo interactúan el uno con el otro, Subaru ve que Aldebarán reinicia el mundo. ¿Aldebarán siente lo mismo cuando Subaru lo hace? Este extracto de la novela, que aparentaba responder estas preguntas, efectivamente no la responden, porque ya contamos con nueva data del arco 9. La insinuación de una posible respuesta de que las autoridades de ambos personajes interactúan entre sí y que uno puede ver lo que hizo el otro y viceversa, es incorrecta por el final del arco 9, pero seguro que esa es una historia que ya conocías. Ahí está tu héroe. Recuerden que todos podemos equivocarnos, malinterpretar un dato o pasar por alto algún detalle. Incluso yo puedo cometer ese error, pero recuerda que tú tienes la última palabra. Les dejaré fragmentos de los diálogos entre Aldebarán y Abel de la novela ligera para que saquen sus propias conclusiones. Si les gustó este nuevo formato de Encuentra a tu héroe, házmelo saber en los comentarios para continuar buscando más videos del mismo estilo. Gracias por llegar hasta aquí, bye. Esta parte final del video no es importante de ver porque ya les compartí el resumen, pero si gustan, son libres de verlo.
Cortando su frase allí, mientras mantenía a raya a Medium, quien estaba fulminando con la mirada a Abel y a él mismo, Al dirigió su mirada hacia el gran agujero en el centro de la ciudad. Una vez que ese movimiento capturó la atención de Tarita y los demás, y, volviéndose también hacia él, expresó: hablemos de uno de los nuestros, sobre el hermano. Mientras Al sacaba el tema, el aire reseco se tensó un poco más. Era un tema que todos sabían que debía hablarse, pero al mismo tiempo, era un tema sobre el que todos se sentían un poco incómodos, preguntándose qué decir. En cualquier caso, Subaru-chin, ¿a dónde te has ido? El sombrío murmullo de Medium hablaba de un daño de menores proporciones causado por el gran desastre, en comparación con el hecho de que una de las ciudades más grandes de las que se enorgullecía el imperio había desaparecido por completo, y el hecho de que las vidas de 2 emperadores habían estado en peligro. Ese daño quizás podría decirse que era bastante trivial. Sin embargo, para el grupo que vino a la ciudad demonio, era un daño que no podía pasarse por alto. Yorna-chan dijo que las sombras desbordaron de Subaru-chin. El viejo Olbart también dijo eso. Estaba sonriendo aunque le faltaba la mano derecha. Como alguien con una larga historia de tener un solo brazo, fue increíble. La actitud del viejo, ¿quieres decir? ¿O fue lo que dijo? Es frustrante, pero aquí, es la actitud. En cuanto a lo que decía, estoy seguro de que es verdad. Con un chasquido de lengua, Al dijo que confiaba en el testimonio de Olbart. Tarita tampoco tenía una buena impresión del monstruoso anciano, pero también era cierto que no tenía ninguna razón para mentir. Mientras lo que había declarado no contradijera lo que dijo Yorna, probablemente era cierto. De repente, lo que le vino a la mente a Tarita fue el recuerdo del último deseo y testamento de Mariuli, un viajero, con cabello negro y ojos negros. Al avistar por primera vez a Subaru en el bosque y apuntar a su vida, no había habido ninguna duda en su mente sobre él. Más tarde, una vez que se enteró de la existencia de Abel atrapado en el pueblo y su verdadera identidad fue revelada, ella creyó que había juzgado mal a su oponente y que el objetivo del mandamiento era Abel. Pero, ¿y si hubiera sido Subaru, el responsable del gran desastre previsto por Mariuli como la Stargazer? Por eso podría ser que el gran desastre se había desbordado con Subaru en el centro. Hay una cosa en la que debemos unificar nuestros puntos de vista. La angustia de Tarita fue dejada de lado mientras Abel levantaba un dedo en el centro del grupo. Habiendo captado su atención, Abel observó los rostros de Medium, Al y Tarita respectivamente, y luego declaró: por tu forma de hablar, la supervivencia de esa cosa, de Natsuki Subaru, no es algo de lo que dudes. ¿Crees en serio que todavía sigue con vida después de esa escena miserable? HK, por supuesto, que él muera es algo. No digas nada como que no quieres pensar en ello. Incluso si es difícil para ti aceptarlo, las cosas que deben suceder, sucederán. La vida y la muerte de los demás camina por una delgada línea. Abel-chin. El tono pragmático de Abel chocó de frente con la insistencia emocional de Medium. En cuanto a Tarita, sus sentimientos aquí, también, se inclinaban hacia Medium, pero no tenía la esperanza de que Subaru pudiera haber sobrevivido, ya que había estado en el corazón de esta catástrofe. Quizás, era porque su vida diaria la pasaba cazando, entrando en contacto con la vida y la muerte de los seres vivos. La gente de Sudrak eran guerreras valientes, pero incluso las cacerías rutinarias eran mortales. A veces, las bestias contraatacaban en sus estertores, y sus compañeras perdían la vida. La gente moría, fácilmente. Si esas personas eran importantes o no, no hacía ninguna diferencia. Desafortunadamente, Subaru, el hermano está vivo. Al-chin, negando con la cabeza, Tarita intentó expresar sus condolencias, pero su declaración fue interrumpida por las palabras llenas de convicción de Al. Oírlas hizo que el rostro de Medium se iluminara. Naturalmente, Abel volvió sus ojos, que parecían estar de mal humor, hacia Al. Payaso, ¿cómo puedes estar tan seguro de su supervivencia? Simple y llanamente, es porque Natsuki Subaru es ese tipo de persona. O más bien, el mundo no ha sido destruido. Ese es mi razonamiento. Tarita no pudo digerir por completo el razonamiento y la lógica que Al expuso. Parecía que lo mismo le pasaba a Medium, quien también ladeó la cabeza con una mirada de incomprensión. Abel también lo interrumpió de una sola vez, diciéndole: deja de decir tonterías. Textualmente, no tengo el tiempo para escuchar tus tonterías. Si deseas ser un payaso, hazlo cerca de Priscila. Me encantaría hacer precisamente eso, pero desafortunadamente la princesa no está aquí. Hablando de ese hecho desafortunado, me gustaría preguntarte lo mismo a ti, Abel-chan. ¿Qué es? ¿Qué piensas, Abel-chan? ¿Crees que el hermano está muerto? Tocando la barbilla de su casco, Al le preguntó a Abel sobre los pensamientos de este último. Era una pregunta sin sentido. Él fue quien originalmente había comenzado el interrogatorio en ese tono, cuestionando su cordura por creer que Subaru seguía vivo. Naturalmente, los pensamientos de Abel eran: dado que eso no era el gran desastre, le queda un papel que cumplir. Si posee la habilidad para ese propósito, sería prematuro asumir que está muerto. Abel-chin, pero lo que Abel declaró en realidad fue lo contrario de lo que Tarita esperaba.
La respuesta dejó a Tarita sin palabras, e incluso Medium, quien debería haber obtenido la respuesta que buscaba, abrió los ojos con sorpresa. Sin embargo, Abel, sin encontrarse con las miradas de Tarita y los demás, se dio la vuelta inmediatamente después y se alejó lentamente de ese lugar. Mirándose a las caras, Tarita y Medium lo siguieron. Al siguió también las espaldas de esos tres, ladeando la cabeza desconcertado. Abel Chin, ¿qué quieres decir? Explícalo ya. ¿Para qué necesitas una explicación? De todo. Estabas hablando como si Subaru Chin estuviera muerto hasta hace un momento. Por eso, solo dije que, si crees que sobrevivió, necesitas presentarme un argumento que no sea emocional. Yo creo que tiene una razón para sobrevivir. Por eso creo que sobrevivió. Eso es todo. HK. La respuesta de Abel, desprovista de amabilidad, hizo que Medium se sonrojara y expresara su descontento. Eso, tampoco, tuvo ningún efecto en Abel, ni siquiera miró hacia atrás. Los pies de Abel, con los tres a remolque, finalmente se detuvieron después de caminar un rato. Lo hicieron justo enfrente del gigantesco agujero hecho por el ahora disperso gran desastre, donde una vez estuvo la ciudad demonio. Y allí, ¡wow! Allí, agachada al borde del agujero, había una niña pequeña, Rui, con la cabeza gacha. Su ropa blanca estaba completamente manchada de barro, y ella estaba cavando débilmente la tierra con sus manos desnudas. Sus manos estaban sucias por la tierra, pero también era notable que estaban manchadas de rojo por el sangrado de sus uñas rotas. Rui-chan, en pánico, Medium corrió hacia Rui y abrazó a la niña por detrás. Incluso con el abrazo de Medium, las manos de Rui no se detuvieron. Pateando el suelo, o apartando escombros, la niña seguía buscando algo. No algo. Está buscando a Subaru. Para bien o para mal, supongo. TCH, no deja un buen sabor de boca. Mientras observaban la espalda de la pequeña Rui, Tarita y Al exhalaron cada uno sus propios pensamientos. Sin que Tarita lo supiera, la actitud de Al hacia Rui se había vuelto terriblemente irritada. Sin embargo, Al había sido quien protegió a Rui del golpe final, el que explotó al gran desastre. Así que Tarita no podía descifrar del todo la relación entre los dos en ese aspecto. Indagar en ello ahora probablemente no haría feliz a nadie. Ella tenía una vaga idea, pero Tarita actuó como si no hubiera escuchado el tema que se había profundizado. Detente ya. Cavar en la tierra y mirar debajo de los escombros no te ayudará a encontrar lo que buscas. Ayu. Mientras Rui era abrazada por Medium, Abel se paró detrás de ella. Girando la cabeza para ver la mirada de la máscara Oni dirigida a ella, Rui hizo una cara que no era ni de ira, ni de tristeza. Parecía estar condenando a Abel y apelando para que no la detuviera. A Abel no le importaba si era lo primero, e incluso si fuera lo segundo, llegaría a oídos sordos. Así que, movió la barbilla en dirección al centro del gran pozo al lado de Rui. Descubrirlo te requerirá mucho esfuerzo. Como mínimo, él no emergerá si estás escarbando tú sola en la tierra. Además, ni siquiera eres consciente de a dónde fue arrastrado. Ayu, buscando sin luz en la oscuridad de la noche, no lo encontrarás. Harías bien en reconocer eso. Las despiadadas palabras de Abel hicieron que Rui se sonrojara y abriera la boca en vehemente protesta. Por su vigor y su mirada de ira, era evidente que nunca se rendiría en la búsqueda de Subaru, y que estaba convencida de que lo encontraría sin falta. Y entonces, Abel Chin, ¿hay alguna forma de encontrar a Subaru Chin? La forma en que lo dijiste, sobre cómo Rui-chan no puede encontrar a Subaru Chin sola. ¿Tienes un método mejor en mente? Mientras Miriam le hacía una pregunta a Abel, mirándolo a los ojos, Rui se emocionó más mientras Medium la abrazaba. Mientras el vigor de Rui subsistía gracias a las palabras de Medium, Abel cerró un ojo y, no eres muy perceptiva, pero tienes buenos instintos, ¿no es así? Tú y tu hermano son como dos gotas de agua. Por supuesto, porque el hermano mayor y yo somos hermano y hermana. Más importante, respóndeme como es debido. ¿Hay alguna forma de encontrar a Subaru Chin? La hay. ¿No la hay? La hay. Las expectativas crecieron, y Medium lanzó la misma pregunta una y otra vez. Suspirando ante el entusiasmo de Medium, Abel hizo una pausa y luego añadió, no es nada tan formal como un método de búsqueda. El objetivo original no sería encontrar a alguien que ha desaparecido, sino asegurar un pretexto para sembrar el caos en la capital imperial. Hazlo más fácil de entender. Si ese plan funciona, tu deseo y el de esta niña pueden hacerse realidad. Después de todo el imperio buscará por todas partes a esa persona. Todo el imperio, buscando a Subaru, dice. Al captar una parte intrigante de las palabras de Abel, las cejas de Tarita se fruncieron. Al igual que Medium, Tarita no era la persona más perceptiva. La única diferencia era que Medium diría en voz alta que no entendía lo que no entendía, mientras que Tarita se lo guardaría para sí misma. Incluso el intento de Abel de desglosarlo no fue del todo comprendido por Tarita debido a su falta de conocimiento previo. Sin embargo, la intención detrás de esas palabras solo había sido transmitida con certeza a aquella a quien se había dirigido. Rui, quien había estado al borde de un estallido violento, se relajó en los brazos de Medium, y,
Mirando a un inmóvil Abel, lanzó una pregunta sin el uso del lenguaje. En respuesta, Abel asintió, pronunciando por supuesto, aunque probablemente él no sabía su significado exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos implementar este plan para encontrar al hermano? Nada tan difícil, solo correr la voz. Esa mala costumbre otra vez. Abel respondió a la pregunta de Al, y Medium lo fulminó con la mirada de nuevo. Entonces, Abel suspiró, como anticipando el acoso que seguiría por parte de Medium, y continuó con, que el hijo ilegítimo de Densantollegia, una abominación de cabello negro y ojos negros, está buscando la posición de su padre, precisamente como una recreación de la guillotina de Magrisa.h. Esto fue el diario de Subaru Natsuki.